Al monte de Jehová me acercaré. Oh, subiré y la zarza encendida encontraré. Conquistaré, la armadura de Saúl me quitaré. Oh, conquistaré, en el nombre de Jehová yo venceré. Escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy a volar. Bienvenidos a nuestro segmento En Busca de la Verdad Doctrinal de Iglesia de Cristo, Ministerio Selim Central, Los Ángeles, California, con nuestro pastor Jorge Fuentes. Estamos ubicados en 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California, 90044. Nuestros teléfonos 323-789-1665. Aquí estamos con el hermano Víctor Azurdia, a punto de empezar la 12ª área del alma, que sería en el caso del nacimiento de Benjamín, que es el área de la angustia y de la aflicción. Es algo bien tremendo de notar de que es el último patriarca, en este caso sería Benjamín. Algo que estábamos leyendo era de que al tiempo de nacer casi se le quiso poner otro nombre, ¿verdad? Sí. Benoni. Y de último viene el padre y corrige ese nombre y le pone Benjamín. Pero quisiéramos empezar ahora leyendo Génesis 35, 16 al 18. Dice, partieron de Betel y faltando aún una cierta distancia para llegar a Éfrata, Raquel dio a luz tras un parto muy difícil. Y aconteció que como había dificultad en su parto, le dijo la partera, no temas porque también tendrás este hijo. Pero sucedió que al dar el último suspiro, porque ahí realmente murió, llamó el nombre de su hijo Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Entonces aquí nos damos cuenta que es algo muy significativo, los dos nombres, pero hay un nombre que le fue dado por el padre y fue el que se tomó en cuenta. Y quisiera que nos explicara con respecto a esto, hermano Víctor. Bueno, a través de todos estos temas que hemos estado estudiando, se ha hecho énfasis de los canales de contaminación del alma. Y uno de los canales que vemos aquí de la contaminación del alma fue en el vientre de la madre, porque parece ser de que la madre estaba teniendo grandes dificultades para dar a luz a ese niño. Entonces, desde el vientre de la madre, ella, Raquel, quería influenciar en la conducta de su hijo, poniéndole un nombre, por decirlo así, negativo, porque ella estaba diciendo que iba a ser hijo de su tristeza, de su dolor, de su angustia. Pero al mismo tiempo podemos ver de que Jacob ya era un hombre cambiado, ya era un hombre diferente, que había tenido un encuentro con Dios. Ya estaban en la tierra de Betel, ya estaban en la casa de Dios. Eso quiere decir de que cuando nosotros llegamos al conocimiento de la palabra, aunque hayan habido influencias de parte de padre, de madre, negativas desde luego, no positivas, porque puedo yo decir en mi caso, tal vez en el caso del hermano Jorge, de que nosotros no nacimos en una cuna cristiana. Entonces fuimos influenciados por muchas cosas que fueron traídas a través desde el vientre de la madre, desde nuestra niñez, desde nuestra adolescencia, nuestra juventud y aún en nuestra vida actual, que nos afectan por ese pasado. Entonces aquí vemos de que este hombre, Jacob, ya era un hombre cambiado, ya no era el mismo. Y entonces él opta por cambiar el nombre de su hijo porque él ya venía con una nueva mentalidad, ya había tenido un encuentro personal con el Señor. Y entonces él se da cuenta de lo que la mamá está a punto de hacer y entonces él le cambia el nombre de un hijo de tristeza a un hijo de su diestra. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos de recordar, que aunque aquí en esta tierra nos hayan dado un nombre, tal vez que su significado no es algo positivo, recordemos que la Biblia dice que nosotros ya tenemos un nombre nuevo y nos lo van a dar cuando lleguemos al cielo, pero ya tenemos un nombre nuevo. Amén, es muy significativo darnos cuenta de que cada personaje tiene algo muy importante que dar a conocer. En este caso nos damos cuenta que Raquel tiene un significado. Sabemos de que pues fue la madre que estaba dando a luz y murió. Y también sabemos de que pues como estábamos hablando de Benjamín, vemos de que a punto estuvo de que le pusieran Benoni.
y de último pues viene el papá y corrige ese nombre, Benjamín. Entonces, aquí nos damos cuenta que también hasta la misma partera tiene algo muy significativo. Nos gustaría, hermano, que nos diera a conocer qué significado tiene cada nombre, porque viéndola a la luz de lo que el mensaje nos quiere dar a conocer aquí, hay algo que tenemos que hablar con respecto a eso, ¿verdad? Sí, claro. Este tema es muy, muy rico en figuras, por eso quisiéramos que pusieran mucha atención para que no le pierda la secuencia a lo que se está hablando. Si seguimos la secuencia de cómo se está desarrollando esta historia, vemos de que Jacob venía saliendo del mundo. Entonces, si lo aplicamos a nosotros, ¿qué hay en el mundo? En el mundo hay aflicción, hay tristeza, hay dolor. Entonces, es lo mismo que estamos viendo, de que eso era lo que la mamá traía en su corazón, porque venían saliendo de Egipto, iban rumbo a la tierra que Dios les había prometido. Entonces, veamos nosotros mismos cómo venimos del mundo. Veníamos con aflicciones, con temores, con tristezas, y eso es lo que estamos viendo a través de las 12 áreas del alma, que son cosas de que las adquirimos en el transcurrir de nuestra vida, y que hoy en día nos pueden estar afectando aún sin nosotros darnos cuenta, que eso es lo más tremendo, de que pueden haber temores, pueden haber aflicciones dentro de nosotros mismos. Por ejemplo, ¿cuántos no tienen el temor a morir? Pues yo diría que todos, porque ese es un instinto de supervivencia. Pero ya nosotros en Cristo, aunque haya ese temor de pasar de esta vida a la otra, nosotros tenemos la confianza de que aunque nosotros muramos, tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Pero sigamos. Sí, muy, muy interesante, porque aquí nos damos cuenta de que después de que el cristiano acepta a Cristo como Señor y Salvador, empieza a ver su manera de vivir, empieza a darse cuenta en realidad quién es Él, ¿verdad? O quién es ella en este caso. Pero nos damos cuenta de que todo este suceso se dio después del encuentro de Jacob con el ángel, ¿verdad? Sí. Porque nos damos cuenta que ya ahí él empezó un proceso y empieza a darse toda esta situación en lo que nos está dando cuenta de dónde viene Benjamín, el significado de la partera, el nombre de Jacob y cómo es que se da toda esta situación. Pero lo interesante, y estábamos hablando con el hermano Víctor, era de que ya para este entonces ya se había dado el encuentro de un Jacob con un ángel, ¿verdad? Sí, y si para seguir la secuencia, cuando está dando a luz la partera, la podemos tomar en figura del Espíritu Santo hoy para nosotros. Y recordemos de que el apóstol Pablo decía que a él le tocaba menguar y a Cristo le tocaba surgir, crecer. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos tomar en cuenta ya como hijos de Dios es que tenemos que hacer morir al yo. Entonces, aquí podemos ver que en Raquel tenemos que morir al viejo yo, al viejo hombre. ¿Para qué? Para que nazca la nueva criatura, para que nazca el nuevo yo. Y entonces aquí podemos ver en la figura de la partera, que lo vamos a tomar como el Espíritu Santo, que nos recuerda de que hay algo nuevo dentro de nosotros, aunque hayan temores. Porque mucha gente a veces dice, bueno, pero yo tengo dudas de tomar ese nuevo paso, de seguir a Cristo. Claro, eso es lógico. Todos los que venimos a Cristo tenemos dudas, tenemos temores, porque venimos sin Cristo. Pero ya estando en Cristo venimos a adquirir la confianza de que tenemos un Padre. Mi Señor Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, no le puedo rogar al Padre para que envíe al otro, el Consolador, el que nos va a guiar a toda la verdad. Y en esta figura nosotros podemos ver de que la partera le estaba diciendo de que había una nueva criatura. Aunque habían temores, aunque habían dudas, hoy en día el Espíritu Santo en esta figura nos recuerda de que ya nacidos de nuevos, hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo, hay esperanza. La palabra de Dios dice que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno,
porque Él va a estar con nosotros, porque su vara, su cayado nos va a infundir aliento. Entonces, podemos ver aquí de que el Espíritu Santo va a estar siempre recordándonos que sigamos adelante, que perseveremos, que aunque hayan temores, aunque hayan dudas, porque es lógico que hayan temores, hayan incertidumbres, pero a medida de que nosotros vamos creciendo en Cristo, el amor de Dios se hace más fuerte en nosotros y dice que el verdadero amor va a echar fuera todo temor. Todo temor. Amén. Interesante porque nos damos cuenta de que pues todo tiene algo, una explicación, ¿verdad? Sí. Como Jacob representa al Padre, Raquel al mundo y las parteras como quien dice el Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Y aquí nos damos cuenta que viene surge la vida de Benjamín. Pero quisiera que habláramos un poquito más de la angustia y aflicción. ¿Cómo es que en algunos casos se da esta manifestación? Dice aflicción, sinónimo de aflicción, calamidad, adversidad, dolor, miseria, padecimiento, quebrantamiento, tribulación. Angustia es una acción o efecto que produce la aflicción o dolor. Es un estado de desasosiego psíquico, de inquietud profunda que se acompaña de manifestaciones psicomotrices y vegetativas. Aflicción, causar tristeza o tristeza moral. Pero ¿cómo se daría esto en la vida de un cristiano, hermano? Bueno, mi Señor Jesús dijo que el que quería vivir una vida recta delante de Él iba a sufrir persecución. Y la palabra de Dios nos dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones nosotros entremos al reino de Dios. Veamos un ejemplo. El apóstol Pablo tiene un encuentro con el Señor y fue un encuentro glorioso, un encuentro que yo creo que muy pocas personas lo han experimentado, a tal extremo que vio tanta la gloria de Dios que queda ciego. Pero sin embargo, un tiempo después andaba escondido, ya no quería, andaba con temores, con dudas, porque no sabía qué era lo que le había pasado. Entonces tiene que llegar un siervo de Dios a auxiliarlo y a empezarlo a instruir al apóstol Pablo. Entonces es necesario de que cuando nosotros tengamos esas tristezas, esas amarguras, que acudamos a alguien que ya tiene mayor experiencia. Posiblemente alguien se está ahogando en un vaso de agua y viene un experimentado de Dios y le puede llegar a decir, a darle una palabra de aliento y decirle, ¿sabes qué? Hay esperanza para ese tu problema. Yo he estado en esas situaciones y puede dar la salida a través de un consejo espiritual bien dado. La angustia y la aflicción, algo bien tremendo. Y quisiéramos dar el pie de imprenta para aquellos que quisieran saber lo que acaba de mencionar el hermano Víctor Azurdia. Hechos 14:22 dice, fortaleciendo el ánimo de los discípulos y exhortándoles a perseverar fieles en la fe. Le decían, es preciso que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahí sí que es un proceso bien tremendo. Sí. Es algo que nadie quiere enfrentarse con eso, pero ahí dice claramente en Hechos 14:22, es preciso que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Dice, Benjamín creció, empezó a desarrollarse como una tribu, al igual que nosotros comenzamos a crecer y ver aflicción que nos ministra el mundo. Todos tenemos un pasado, pero debe ser un pasado porque nuestro presente tiene que ser Cristo Jesús, ¿verdad? Sí, yo creo que si hay algo que afecta a todo cristiano es el pasado. Pero ya no tiene que ser así, porque nuestro Señor Jesús, nuestro Padre Celestial, es el eterno presente, el gran yo soy. La palabra de Dios nos dice que nuestros pecados Él los agarra y los echa al fondo de la mar y nunca más se acuerda de ellos. Entonces, ¿por qué nosotros a veces tenemos aflicciones, tenemos dudas? Porque son dardos del enemigo. Así como el pueblo de Israel ya estaba libre de la esclavitud de Egipto, ya iba rumbo a la tierra prometida en su trayectoria en el desierto, pero el diablo, que el Señor reprenda, llevaba dardos a las mentes de ellos y los hacía regresar con la mente a Egipto. Físicamente ya no podían regresar a Egipto, pero con la mente los hacía regresar y los hacía recordarse de cómo se comían las cebollas, los ajos, los pepinos. Y lo más interesante es de que ellos regresaban a su pasado de esclavitud. Y eso no tiene que ser así ahora. Nosotros como hijos de Dios, aunque hayan problemas y aunque hayan dificultades,
debemos de gozar esta vida de libertad que el Señor nos ha dado. Porque la palabra de Dios dice, si el Hijo de Dios os libertare, seremos verdaderamente libres. O sea, de que ya estando en Cristo Jesús, somos libres de nuestro pasado. Y si hay algo que le está afectando en su pasado, yo le pudiera decir, busque ministración, ministrese con alguien, pero que sea un ministro delegado de parte de Dios para que lo pueda ayudar a salir de ese problema. Sí, hay algo mucho que tenemos que cubrir en este caso, ¿verdad? Hay mucha tela que cortar, pero aquí nos damos cuenta que también hay otro punto que habla de la angustia, que dice que se lleva bien con el orgullo. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Sí. Sí, porque si usted sigue el ejemplo, cuando ya más adelante empieza una hambruna en Egipto, José, a la primera persona que manda a llamar para como rescate de sus hermanos es a Benjamín. Porque tenía a los otros hermanos ahí prisioneros y les dice, tráiganme a Benjamín y los dejo ir. O sea que ahí podemos ver cómo se asocia el orgullo wow, con la angustia. Con la angustia. Sí, y es algo bien tremendo de notar. Y dice Génesis 43, 29. Y alzando sus ojos, él vio a sus hermanos, a su hermano Benjamín, hijo de su madre, que en este caso era Raquel, y les preguntó, ¿es este vuestro hermano menor de quien me habéis hablado? Añadió, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces dice que cuando hay orgullo se hace presente la angustia. Esa es la razón de la interrogante de José. O cuando hay angustia, luego sale el orgullo. ¿Cómo se daría esto, hermano? Sí, porque si usted ha estado en la secuencia de estos temas, vemos de que a José lo tuvieron que trabajar y fue un trabajo muy especial. Hablamos de las cárceles donde José tuvo que pasar para que fuera procesado para que le quitaran ese orgullo. Entonces, ahí vemos que José, en la figura del orgullo, lo primero que él pide para revelar su identidad a sus hermanos, les dice que traigan a Benjamín, que es figura de la angustia. Entonces, es tremendo ver de que cuando hay angustia o aflicción, como decía el hermano Jorge, va a haber un temor, va a haber un miedo. ¿Por qué? Porque dijimos de que si hay angustia, si hay aflicción o si hay miedo, el amor de Dios no se ha perfeccionado en nosotros. Entonces es algo de que hay personas, yo tuve una llamada de un hermano en esta semana que me dice, hermano, tengo dudas, tengo angustias. Entonces, hermano, la mejor herramienta para combatir los dardos del enemigo es la palabra de Dios. Y el mejor ejemplo lo podemos ver en nuestro Señor Jesucristo. Cuando el diablo, que el Señor reprenda, lo está tentando en el desierto, el diablo sabía que mi Señor Jesús tenía hambre. Y le dice, bueno, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y vemos que mi Señor Jesús, en todas las tentaciones que el diablo le lanzó, Él las pudo contrarrestar únicamente con la palabra. Tenía el poder para poder hacer algo en contra del diablo. Claro que sí, mi Señor Jesús era tanto hombre como Dios, pero Él nos dejó como ejemplo que la palabra de Dios es poderosa para poder contrarrestar todos estos problemas del alma. Quisiéramos hablar un poquito más de la aflicción y cómo es que produce miedo. En este caso nos damos como un ejemplo Saúl, que era de la tribu de Benjamín, y nos damos cuenta que fue el primer rey de Israel. Entonces aquí nos damos cuenta de que veamos que lo que ocurrió con Saúl, que era de la tribu de Benjamín, cuando hay angustia en el corazón de un hombre, automáticamente entra el temor, y nuestra forma de sentir o pensar nos dice, Dios no me escucha. A Saúl le ocurrió que cuando ya no le hablaba a Dios, ni por sueños, profetas, o por Urim o Tumim, Dios se había apartado de él porque hizo lo desagradable delante de Dios. Entonces, ¿qué actitud tuviera que haber tomado Saúl en busca de nuestro Dios Todopoderoso, verdad? Porque nos damos cuenta de que él vino y se inclinó a otras prácticas, como por ejemplo, llegó y buscó a una adivina. Bueno, recordemos de que si la angustia o la aflicción llegara a un hijo de Dios, es con un propósito específico de Dios. Porque la palabra de Dios nos dice que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios.
Entonces, si vemos en el caso de Saúl, es como mucha gente que cree que Dios ya no le oye y empieza a tratar de buscar otros medios. Pero déjeme decirle que cuando mi Señor Jesús estaba en el Getsemaní, orándole al Padre y diciéndole, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, no se oyó una respuesta de Dios. No se oyó un sí, no se oyó un no. Entonces, cuando Dios guarda silencio, yo creo que quiere decir mucho. Y ese es el caso, por ejemplo, de Saúl, de que él creyó que Dios ya no le estaba hablando, pero si Dios guardaba silencio era porque tal vez le estaba tratando de mostrar algo. Entonces, cuando una persona cree que Dios ya no le escucha, quiere darle una ayuda a Dios. Por eso es de que mucha gente a veces consulta las cartas, consulta divinos, porque está tratando de obtener una respuesta de Dios inmediata. A veces Dios tarda en la respuesta porque nosotros, como dice la palabra, pedimos y pedimos mal porque no sabemos cómo pedir. Por eso el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, Él es el que nos va a auxiliar a saber cómo pedirle al Señor. No lo que nos conviene a nosotros, sino lo que le agrada a Dios. Y nos estamos dando cuenta en otros segmentos de que en algunas situaciones hubieron algunos patriarcas que perdieron su herencia, ¿verdad? En este caso nos damos cuenta que Saúl perdió su reinado, sí, a través de dejarse envolver de la angustia y de la aflicción. Entonces, ¿cómo podría ser esto, hermano? ¿Y cómo sería, como quien dice, una salida para evitar perder un reinado? Porque acuérdense que la palabra del Señor dice que nosotros venimos a ser reyes y sacerdotes. Sí. Entonces, si esta situación se da y no le damos seguimiento, prácticamente perdemos un reinado, ¿verdad? Sí, eso es lo tremendo de que no desconectarse del Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios dice, hijitos míos, si pecáis, abogado tenéis. Entonces, lo que un hijo de Dios tiene que hacer cuando uno le falla a Dios, buscar inmediatamente el reconcilio para con Dios. La palabra de Dios dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Está diciendo que tenemos que ponernos a cuentas inmediatamente con el Señor. El Señor tiene todas las respuestas. El Espíritu Santo, que es Dios, algo bien tremendo que dijo mi Señor Jesús. Mi Señor Jesús no dijo que era la Biblia la que nos iba a llevar a toda la verdad, sino que dijo que cuando el Espíritu Santo viniera a morar dentro de nosotros, Él nos iba a llevar a toda la verdad. ¿Por qué? Porque nos iba a enseñar a interpretar la Biblia. Este libro es un mensaje codificado de parte de Dios. Y la única persona autorizada de codificar este mensaje de parte de Dios es el Espíritu Santo. Entonces, a medida que nosotros agradamos más a Dios, a medida que tenemos ese coloquio, esa comunión con el Espíritu Santo, más vamos a aprender de la Escritura y menos vamos a errar con Dios. Y yo creo de que ese es uno de los problemas, de que cuando hay angustia, hay aflicción, es porque nosotros nos desconectamos de Dios, nos desconectamos del Espíritu Santo. Interesante. Aquí vemos también en nuestras notas que dice que el angustiado le gusta dar malas noticias. Sí. Tremendo eso, ¿verdad? Bueno. Entonces no tenemos que confiarnos de uno que esté en angustia, porque siempre nos va a dar una mala noticia. Yo creo de que para el Hijo de Dios siempre hay buenas noticias. En el sentido de que aunque en este mundo tengamos aflicción, el apóstol Pablo lo ponía de esta manera. Él decía que él había estado en naufragios, que él había sido azotado, que él había sido encarcelado. Y dice que sobre todo eso, él pasaba por alto todas esas cosas, porque él había tenido un encuentro verdadero con el Señor. Yo pudiera decir, bueno, si alguien tiene un llamado como el del apóstol Pablo, ¿será que permanecería en el Señor? O sea, Pablo azotado en náufrago, mordido por una serpiente, y Dios estaba con él. Pero ese proceso de aflicción de la carne iba a ser para que de un Saulo se convirtiera a un Pablo. Amén. Y prácticamente nos queda un poquito de tiempo, pero quisiéramos recordarles que estamos en nuestro segmento En Busca de la Verdad Doctrinal
de Iglesia de Cristo Elim Central, Los Ángeles, un oasis para tu vida espiritual. Estamos localizados en 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California, 90044. Y si tú tienes una aportación, si tú tienes necesidad de oración, llámanos al 323-789-1665. 323-789-1665. Estamos ubicados nuevamente en 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California, 90044. Esta es Iglesia de Cristo Elim Central, un oasis para tu vida espiritual, con nuestro pastor Jorge Fuentes. Nos queda un minuto, no sé si quisiera agregar algo más, hermano. Quisiera a todos los televidentes que reporten la sintonía. Queremos saber cómo está llegando la transmisión allá a donde ustedes están. Es importante saber que este programa está siendo de edificación. Si usted tiene una aportación, dudas, inquietudes, hágalo llegar a través de el correo electrónico, o si nos puede llamar a los teléfonos que acabamos de dar. Amén. Y quisiéramos avisarles de que estamos a punto de empezar nuestro segundo segmento. Por favor, no se mueva. Esto cada momento se va a poner más interesante porque tenemos mucho que cubrir, ¿verdad, hermano? Amén. Así Bastante. es. Y quisiéramos que por favor no nos cambie y que se quede ahí en sintonía. Este es nuestro segmento, En Busca de la Verdad Doctrinal. Dios te bendiga. Os subiré al monte de Jehová, me acercaré. Oh, subiré y la zarza encendida encontraré. Conquistaré, la armadura de Saúl me quitaré. Oh, conquistaré, en el nombre de Jehová yo venceré. Escudo bañado en aceite, mis flechas yo voy a volar. Con rostro deseando conquista, este es el año.